estamos. A ver, está saliendo por las bocinas que yo de acá no me escucho casi nada. ¿Sí están? Ok, perfecto. Antes de empezar el tema, yo les quiero pedir un favor. La semana pasada nosotros concluimos con la serie del santuario. Pero hace 2 sábados atrás, su servidor predicó un tema que de la serie del santuario para mí, a mi parecer, todos fueron temas muy importantes, pero el de 2 sábados atrás para mí fue el más importante de todos. Y era sobre la ley clavada en la cruz. Es un tema que genera mucho debate, mucha controversia, y hay muchas personas que dicen que no debemos guardar el sábado por la razón de que fue clavada en la cruz. Este sermón ya está disponible. Está disponible. Mi esposa, si no puso ahorita, va a poner en el grupo. Y después quiero pedir que ustedes compartan con las personas este tema, porque ahí viene el mensaje más importante para la época que nosotros estamos viviendo, la verdad en cuanto al sábado. Entonces, después del sermón, que ustedes miren el link, les pido que puedan compartir con los demás y así más personas puedan escuchar y aprender sobre esta preciosa verdad que el cielo ha revelado a nosotros en cuanto al sábado. Bueno, dicho esto, el tema que yo voy a compartir con ustedes hoy es un tema profético. La semana pasada estudiamos sobre el verdadero don profético y hablamos de los profetas en la Biblia. Y hoy nosotros vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel. La lectura bíblica fue el capítulo 2, porque el capítulo 2 y el capítulo 3, estos capítulos están conectados. Pasar un lapso de tiempo, fue un lapso de tiempo un poco grande, pero estos capítulos no se pueden separar. Ellos están unidos porque es como que si fueran los eventos del capítulo 3, es como que si fuera la continuación del capítulo 2. En el capítulo 2, ¿cuál era el problema que estaba viendo en Babilonia? ¿Qué era lo que estaba atormentando a Nabucodonosor? El sueño de Nabucodonosor y la estatua. Al principio, Nabucodonosor no se acordaba, él sabía que había soñado, pero él no sabía qué él había soñado y ni siquiera la interpretación de este sueño. Y entonces, una vez que Daniel le revela a Nabucodonosor el sueño y su interpretación, Nabucodonosor pronuncia las palabras que fue nuestra lectura bíblica, ¿no? Que hay un Dios en el cielo que revela los sueños y su interpretación, y que es Dios de dioses, y Señor o Rey de reyes, ¿verdad? Y entonces aquí ahora, cuando nosotros terminamos el capítulo 2, nosotros encontramos algo muy importante. Al principio, por un lapso de tiempo, Nabucodonosor había abandonado la falsa religión y la idolatría. Nabucodonosor dejó de prender incienso a los ídolos, de hacer sacrificios a los ídolos y de orar a los ídolos. Pero a lo largo del tiempo, Nabucodonosor, la verdad ahí, Nabucodonosor no estaba convertido, sino que Nabucodonosor fue convencido de que hay un Dios en el cielo. Pero hay una gran diferencia entre estar convencidos y estar convertidos. Porque si nosotros preguntamos cuántos creen en Dios, la mayoría va a decir que sí, que creen en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos obedecen los principios que el Señor ha dejado establecido en su palabra? La minoría, ¿verdad? Entonces la gente está convencida, pero no convertida. Y ese era el problema que pasaba con Nabucodonosor aquí. Y entonces Nabucodonosor, por influencia de sus consejeros, por influencia de las personas, poco a poco Nabucodonosor vuelve a la idolatría. Nabucodonosor vuelve a la idolatría y la pluma inspirada, el libro Profetas y Reyes, nos menciona que Nabucodonosor volvió con más fervor y más fanatismo a la idolatría. Entonces miren acá, la Biblia mismo dice, ¿no?, que cuando viene el Señor y limpia la casa, se van los demonios, él pasea, cuando vuelve y encuentra la casa vacía, ¿qué hace este demonio? Trae 7 más con él, ¿verdad? Parte de él trae otros 7 con él. Y entonces es lo que nosotros encontramos con Nabucodonosor.
La rebelión de Nabucodonosor fue tan grande, porque ¿cuántos metales había en la estatua de Daniel capítulo 2? 4 metales. Oro, plata, bronce y hierro, ¿verdad? Esos son los 4 metales que nosotros encontramos aquí. Esto fue lo que Dios reveló a Nabucodonosor. Y Dios dio la interpretación qué significaba cada metal. Nosotros sabemos que cada metal simboliza ¿qué? Reinos o imperios. El primero es Babilonia. Después viene ¿cuál? Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal, ¿verdad? Así está separado la estatua que Nabucodonosor soñó. Pero ahora en el capítulo 3, cuando Nabucodonosor vuelve a su apogeo de su fanatismo, de su idolatría, Nabucodonosor, esta estatua es deliberadamente una rebelión en contra del cielo, en contra del Dios que le había confesado y profesado en el capítulo 2. Ahora él está mostrando que este Dios se ha equivocado y que ahora él manda hacer una imagen completamente de oro. Entonces, ya viendo este contexto, ahora vamos a ver solo en el capítulo 1. Nosotros encontramos, perdón, el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, nosotros encontramos muchos detalles. Pero antes de leer, hay otro punto que yo quiero enfatizar aquí. Los comentaristas de la Biblia, ellos mencionan que el libro de Daniel está separado de la siguiente manera. Del capítulo 1 al capítulo 6 son capítulos históricos. Del capítulo 7 al capítulo 12 son capítulos proféticos. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con esto. Porque en el capítulo 2 sí es histórico, pero también nosotros encontramos profecías allí. Porque el Señor está revelando el futuro a Nabucodonosor. Entonces, esto es una profecía. Los imperios que iban a suceder. ¿Y cómo es que finaliza el capítulo 2? ¿Con el imperio de quién? ¿De quién? No. ¿Cómo finaliza la visión, la revelación? La piedra que golpea ¿dónde? Los pies. Esta piedra es un símbolo de ¿qué? El mismo Daniel explica. ¿El reinado de quién? De Cristo Jesús. Es decir, que termina con la segunda venida de Cristo, no con la primera, sino con la segunda venida de Cristo, cuando Él golpea los pies de la estatua, que sería un reino dividido. ¿Dónde encuentra este reino dividido? ¿Qué continente es este? No, ¿qué continente? Continente europeo. Entonces allí es decir que iban a haber 10 imperios, pero dentro de estos imperios, y la sierva del Señor ven diciendo que ahí va a haber una mezcla de barro y hierro. El hierro es un símbolo de ¿qué? Del poder civil, Roma, ¿verdad? Pero el barro es un símbolo de ¿qué? Del poder religioso. Ella así lo explica, que este último imperio iba a haber una mezcla del poder civil juntamente con el poder religioso, y se iban a hacer un solo imperio. Eso es lo que simboliza allí los pies de la estatua. Claro que también Daniel ahí da una aplicación local diciendo que los 10 dedos con la mezcla del hierro y barro sería que los imperios estarían divididos y iban a haber imperios que eran fuertes y otros que eran más débiles. Pero también la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, da otra aplicación también a esta parte. El capítulo 3 es otra profecía que nosotros encontramos. Entonces, todo el libro de Daniel hay partes históricas, pero también hay partes proféticas. El libro de Daniel es un combate que nosotros encontramos entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Dios, todo momento, Dios ahí está golpeando la falsa adoración. Dios le está golpeando a los ídolos, porque en diversas ocasiones, tanto Nabucodonosor como Belsasar, él manda llamar a los magos, a los astrólogos, a todos estos hombres, ¿para qué? Para dar interpretación a sus sueños. Pregunto, ¿cuántos han podido contestar?
Ninguno, solamente el profeta verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros estamos encontrando el verdadero profeta de los falsos profetas. Entonces el libro de Daniel también nos habla del conflicto espiritual. Y aparte de un conflicto espiritual, un conflicto cósmico que hay entre los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Cristo y Satanás están teniendo un conflicto aquí en el libro de Daniel. Bueno, hecho esta introducción, vayamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, y vamos a leer únicamente el versículo 1, y aquí vamos a sacar varias lecciones en el único versículo. Daniel capítulo 3, versículo 1, nos dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuáles entonces son las medidas de esta estatua? ¿De alto cuánto es? 60 codos y de ancho 6 codos. Si nosotros multiplicarmos 6 por 60, ¿qué número nos da? 360, ¿verdad? Para los babilónicos, fíjense algo muy interesante aquí. Para los babilónicos, el número 360 era un número sagrado, era un número muy importante. No es casualidad que Nabucodonosor aquí, él pone estas medidas para la estatua, para la imagen. 60 de alto y 6 de ancho. Esto nos da 360. A los babilónicos, ellos habían separado el tiempo y el espacio en 360 grados. Entonces ellos crearon los astrólogos, separaron el espacio en 360 grados, pero el tiempo también ellos separaron en 360 días. El calendario babilónico no es de 360 y nuestro calendario es 365, ¿verdad? Esta es, ¿verdad? 365. Pero el calendario babilónico era de 360 días. Entonces, y en estos, ¿cómo ellos separaron? Ellos separaron en 10 partes, en 10 porciones, tanto se me fue la palabra, 360, el espacio y también los astros. Y sobre cada parte, los babilónicos pusieron un decano. Un decano era responsable por la idolatría, él era responsable por la adoración. Ellos tenían 360 principales divinidades en el panteón babilónico. Entonces, cada decano, él estaba responsable, ellos tenían 36 decanos. Cada decano estaba responsable por 10 grados, por 10 días y por 10 divinidades. Entonces, él tenía que adorar estos decanos. Pero en el panteón babilónico había una divinidad que no aparecía. ¿Saben cuál era esta divinidad? El dios Sol. Porque él estaba por encima de los demás dioses. Pero el dios Sol, él está representado por un número. ¿Sabe qué número era? No. 666. 666. Este era lo que estaba representado el Dios Supremo. Y ahora si usted agarra los 36 decanos que había en Babilonia y usted va sumando 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, cuando usted llega al número 36, ¿sabe a qué número llegamos? 666. Esta estatua, esta imagen que mandó levantar Nabucodonosor era una adoración al Dios principal, al Dios de los dioses de los babilónicos. Y él no estaba representado por el panteón babilónico, él no estaba representado por el número 360, sino que él estaba más allá todavía. Él estaba siendo representado por el número 666. Otro detalle muy interesante. Daniel capítulo 7, cuando nos habla de las... No vamos a abrir, pero Daniel capítulo 7, cuando nos habla de las 4 bestias.
¿Cuál es la bestia que está siendo representada por Babilonia? ¿Qué animal es? Un león. ¿Cómo se llamaba la principal divinidad de los babilónicos, el dios principal que ellos adoraban? Se llamaba el dios Marduk. El dios Marduk, él llegó a ser el principal dios del panteón babilónico, porque este dios, él era llamado el dios querubín. Mire qué interesante. Y él era representado por un león con alas de águila. ¿Ok? Pero ¿cómo es que Marduk llegó a ser el principal dios del panteón y adorado en Babilonia? En los muros de Babilonia tenían dibujos de este dios por toda Babilonia. Porque Marduk en el panteón babilónico, él tuvo una guerra, un conflicto. Él tuvo que pelear, ¿sabe con quién él tuvo que pelear? Con el gran dragón. Y Marduk venció al gran dragón. Y por haber vencido, él expulsó, él echó el dragón del cielo, del panteón. Y ahora Marduk, el dios querubín, se convierte en la principal divinidad de los babilónicos, abajo únicamente del 666. Mire cómo Satanás es. Él trata de copiar todo lo que dice la palabra de Dios. Porque en Apocalipsis capítulo 2, no vamos a abrir, pero ¿qué nos dice del versículo 7 al versículo 9? Que hubo una gran batalla, ¿dónde? Pero ¿quién peleó contra quién? Miguel peleó contra quién? Contra el dragón. Y ya no fue más allá del lugar ni para el dragón ni para quién. Sus ángeles, todos fueron echados de dónde? Del cielo. Y Cristo Jesús venció al gran dragón. Y en la religión babilónica, Marduk pelea contra el gran dragón, Marduk lo vence, Marduk lo echa del panteón del cielo y ahora Marduk se convierte en el líder de los dioses babilónicos, del panteón babilónico. Todo esto acá nosotros encontramos solamente en el versículo 1. Ahora, ¿cuál era el metal entonces que fue hecha la imagen de Nabucodonosor acá? ¿Qué metal era? Oro, ¿verdad? Los decanos babilónicos, ellos tenían un medallón, cargaban acá en el pecho de oro, era un círculo. Y en este círculo, dentro del círculo había un sol, y en este sol había 36 rayitas. Y abajo estaba el número 666. ¿Y sabe cómo se llamaba este medallón? El sello del sol. Así se llamaba. Los babilónicos decían que el oro era el rocío del sol. Por esto que todo lo que ellos hacían tenía que ir con el oro. Porque el oro es una representación del Dios supremo de los babilónicos. Otro punto que quiero mencionar con ustedes aquí, hasta lo que estoy hablando acá, ¿está quedando claro para ustedes? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Miren, ahora aquí voy a entrar en un tema que es muy controversial. Esto no es punto de salvación, ¿ok? Si usted lo cree, está bien. Si usted no lo cree, está bien. No es punto de salvación. Pero para muchos historiadores, para muchos teólogos, es difícil creer que Nabucodonosor hizo una estatua de un hombre literal. Por una razón, por las medidas. Aquí hay alguien que trabaja en construcción, que es albañil. Pero muchos de ustedes tienen una idea de construcción, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a construir algo que sea muy alto, él puede ser delgadito o tiene que ser bien ancho. Muy ancho, ¿verdad? Principalmente la base. Aproximadamente la imagen esta tenía 27 metros, no sé cuánto sería en pies esto. Pero de ancho tenía como 3 metros nomás. Entonces los números no cuadran. Hay dos interpretaciones. La primera interpretación es que en verdad lo que Nabucodonosor mandó hacer allí no fue una estatua, sino fue un obelisco. Por las medidas. Por las medidas se parece mucho a un obelisco. Muy alto, pero no es muy ancho. Es algo más delgado, más angosto.
Entonces muchos creen que en verdad lo que fue construido allí no fue una estatua, como aparece en el capítulo 2, sino que fue un obelisco. Hay otros que tienen otra interpretación, que en verdad la estatua no era muy alta, pero la estatua tenía una base muy grande. Y entonces con esta base se podría poner una estatua. Pero lo curioso aquí es que yo no me inclino mucho a esta interpretación por un motivo, porque aquí nos dice que de alto eran 60 pies, de alto. No dice que las medidas completas eran 60 por 6, sino que de alto 60 pies y de ancho 6 pies. Por esto que a mí, esto es mi opinión, si usted así no lo cree, no hay problema, esto no es punto de salvación. Por esto que a mí tiene más sentido que lo que Nabucodonosor mandó hacer aquí fue un obelisco. Hay que entender algo, para que entendamos. Toda estatua es una imagen, pero ni toda imagen es una estatua. Para que quede más claro, todo mexicano es latino, pero ni todo latino es mexicano. ¿Les quedó? ¿Pudieron captar mejor ahora? Entonces, es una imagen, pero puede que no sea una estatua. Puede que sea una imagen, que puede que sea un obelisco. Que el obelisco era una de las cosas más utilizadas en la adoración de los paganos, ¿sí o no? Para saber si un lugar era para adoración, para los paganos, ¿qué era lo primero que se encontraba allá? Un obelisco. Y eso era una referencia que ahí era un lugar de culto. Entonces, por esto que hay muchos historiadores, muchos teólogos que se inclinan más a la versión, a la aplicación de que en verdad lo que Nabucodonosor mandó construir fue un obelisco. Si usted no lo cree, no hay problema. Si usted cree fielmente que fue una estatua con 2 pies, brazos, todo más, perfecto. El punto aquí es que mandó hacer una imagen. Ese es el punto principal acá. Y que mandó a la gente a adorar. Si es obelisco o no es, esto aquí no viene al caso. Solo estoy hablando de una de las interpretaciones que hay en cuanto a este versículo. Ok, vayamos a Daniel capítulo 3. Ahora vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 6. Daniel capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Y nos dice así. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ese decreto fue un decreto local o mundial? Decreto. Local. Este decreto solo se aplicaba a Babilonia. Acuérdese que en los versículos antes a este, el heraldo dice, se manda, pueblos, naciones y lenguas, que al oír, y empieza a hablar de los instrumentos, ¿qué deberían hacer ellos? Postrarse y adorar a la imagen que Nabucodonosor había erigido, construido. Es decir, entonces, eso era un decreto mundial. Todo el mundo se encontraba en este lugar. Ahora pregunto, ¿esto es una junta como tiene normalmente la ONU o esto acá es más un culto? ¿Qué ustedes creen? Esto es más un culto. Porque aquí nos está hablando instrumentos de música y después de los instrumentos de música, ¿qué tenían que hacer? Adorar, postrarse y adorar a la imagen. Ahora pregunto, ¿este decreto fue dado por el poder civil o por el poder religioso? Civil, ¿verdad? Porque el poder religioso no tiene autoridad. Otro detalle muy interesante. Para llegar al grado maestro de la religión babilónica, la persona tenía que llegar al grado 33. Este era el grado maestro, grado supremo. Entonces, cuando la persona llegase a este grado, y solamente una persona podía llegar, ¿sabes quién era? El rey.
Y entonces ahí, cuando él llegaba al trono, él llegaba al grado más que él era el, ¿sabe cómo era llamado Nabucodonosor? De hecho, el sumo pontífice. Así era llamado Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, él era el que hacía el elo entre el panteón y la humanidad. Él era el puente que conectaba los hombres a los dioses. Nabucodonosor era llamado el sumo pontífice o el constructor de puentes. Pero el puente no es el puente físico acá, sino el puente espiritual. Pero Nabucodonosor, aparte de ser el jefe militar, el jefe bélico, él también era el jefe espiritual. Entonces ahora, Nabucodonosor, él quería ser adorado como Dios, pero Nabucodonosor, como siendo líder espiritual, él no tiene autoridad para forzar a las personas a adorarle. Entonces, ¿qué Nabucodonosor tiene que hacer aquí? Usar la influencia de quién? La influencia civil. O sea, la religión ejerce influencia sobre el poder civil y ahora manda. El poder civil entrega su autoridad a la religión y ahora él manda a toda nación, tribu, lengua y pueblo a adorar a la imagen de la bestia. Mire qué interesante acá entonces. Esto fue un decreto mundial, pero es un decreto religioso político, porque es una adoración, es un culto, pero aparte es un decreto civil. Entonces vemos aquí la alianza del poder civil juntamente con el poder religioso. Para que nos quede claro, vamos a leer el versículo 4, Daniel 3, versículo 4. Daniel capítulo 3, versículo 4 nos dice así. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Entonces miren acá como yo ya les había mencionado, pero para que quede claro para todos. Esto fue un decreto mundial. El líder religioso aquí, él cita a las personas, pero otro detalle interesante que mira es que, como Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Nabucodonosor aquí, ¿quién él manda citar? ¿A qué clase de personas? A los lavanderos, a los empleados. ¿A quién él manda llamar? A los líderes políticos. A Nabucodonosor no interesaba lo que los pueblos de las demás naciones pensaban. A él no le interesaba. Él manda llamar a los líderes políticos y ahora a los líderes políticos le va a decir, mira, lo que se va a hacer es esto, solo se va a poder adorar esto y se acabó. Y ahora cuando tú vuelvas a tu país, a tu nación, vas a presentar el decreto y el pueblo tiene que obedecer, les guste o no les guste. Pero lo más interesante de todo esto es que nosotros estamos viendo que hay un poder en este mundo actualmente que está citando a los líderes políticos para hablar de un día que se tiene que separar para la adoración. Pregunto, ¿qué poder, qué autoridad tiene la iglesia para decir a los líderes políticos que ellos tienen que separar un día para la adoración? Ningún poder. Pero la pregunta es, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano. Pero pregunto, ¿quién es el líder civil, el líder político del Vaticano? El Papa. ¿Y quién es el líder religioso? El Papa. ¿Y cómo él es llamado? El sumo pontífice. Y ahora que la imagen de la bestia es presentada a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y se les obliga a adorar la imagen que él está haciendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Es un ciclo que se va repitiendo. Por eso que Daniel es una parte histórica, sí lo es. Pero aquí es una profecía que nos está hablando de lo que va a suceder. Y si usted quiere, no está 100% seguro, después en tu casa, lea detenidamente el capítulo 13 de Apocalipsis.
Leas Apocalipsis capítulo 13 detenidamente y vas a ver qué es lo que está pasando hoy en día. Daniel capítulo 3, versículo 10. Daniel capítulo 3, versículo 10, y mira un detalle muy interesante acá. Daniel capítulo 3, versículo 10 nos dice así. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Acuérdense que yo les mencioné que apareció el poder religioso, junto con el poder religioso, ¿qué poder vino? Civil, pero falta un tercer grupo que aparecer, ¿verdad? Acuérdense que siempre para perseguir el pueblo de Dios tiene que haber una tríplice alianza. ¿Cómo es esta alianza? Aparecen poder religioso, la falsa religión, el poder civil, y junto con ellos, ¿quién tiene que aparecer? Los falsos profetas. Ahora, ¿quién son los que aparecen aquí para hablar con Nabucodonosor? Los chismosos aquí, ¿cómo llamamos ellos? ¿Cómo son ellos? ¿Qué papel ellos desempeñaban? ¿Quién eran ellos aquí? Eran los caldeos. ¿Quién eran ellos? Eran los líderes religiosos. Ellos estaban únicamente abajo de ¿quién? De Nabucodonosor, como el sumo pontífice. Y ahora estos hombres son los que participaban de todo el servicio babilónico. Ellos eran los profetas, ellos eran los intérpretes, ellos eran los líderes espirituales de la nación. Y ahora estos hombres, ellos vienen a Nabucodonosor, pero aquí hablando de la parte espiritual, porque ellos están hablando, oh rey, tú has mandado que en el culto, cuál era el día que se debería adorar, cuál era la imagen que se debería adorar. Entonces ellos están hablando aquí al líder espiritual, no están hablando al líder político, al líder espiritual, de los conflictos espirituales que estaban sucediendo. Tú mandaste que todos deberían adorar a la imagen que tú has construido. Entonces vemos aquí que entonces el sistema falso, el sistema religioso falso, lo que hoy en la profecía nosotros podemos llamar del protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata, ¿con quién se va a quejar? Es con la madre, ¿sí o no? Ele va a quejarse con la madre. Ahora la madre va a utilizar la influencia que tiene sobre el poder político, poder civil, para perseguir al pueblo de Dios. Y es lo mismo que está sucediendo acá. Las hijas se van a quejarse con la madre, y ahora la madre va a usar la influencia que tiene sobre los líderes, sobre el ejército, para que persiga al pueblo de Dios. ¿Está claro? Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ok, volvamos de nuevo al versículo 5. Daniel capítulo 3. Versículo 5. Daniel capítulo 3, versículo 5 nos dice así. Que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Muy bien. Volvimos aquí a este culto idólatra. Y ¿sabe lo más interesante de todo? En el idioma hebraico hay una forma de expresar, hacer humor. ¿Y cuál es la manera de hacer el humor en la Biblia? No estoy diciendo que la Biblia tiene chistes y payasadas, con perdón la palabra, no es esto. Pero el humor bíblico es cuando se repiten muchas veces las mismas cosas. Y podemos ver aquí que Daniel está siendo un poco irónico. Y esto no estoy diciendo que Daniel está pecando aquí, no. Estoy diciendo que lo que Daniel está haciendo es malo. Pero Daniel, ¿cuántas veces Daniel repite los instrumentos? Muchas veces. ¿Cuántas veces Daniel repite los nombres de las personas que estaban allá? Muchas veces. Daniel está tratando de dar énfasis en el decreto que el hombre que se cree Dios
está obligando a las personas. Daniel está diciendo, mira la ocurrencia de este hombre, un ser mortal, que es hombre finito como todos nosotros, lo que él está haciendo. Daniel en más de una ocasión empieza a repetir las mismas palabras para mostrar cómo él estaba en desacuerdo y cómo sonaba algo tan sin sentido el decreto de Nabucodonosor. Ahora miren el versículo 6, Daniel capítulo 3, versículo 6 nos dice así. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pregunto, ¿cuántos judíos habían en esta reunión? 3. Muchos judíos. Y vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Se llevaron muchos judíos. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Y aquí nos va a mencionar cuántas personas Nabucodonosor llevó a Babilonia. Y hay que entender algo. Hay 3 decretos que Nabucodonosor dio para el pueblo. No, decreto no, o sea, deportación que fueron hechos. Hay 3 deportaciones. En la primera deportación, ¿qué clase de personas fueron llevadas cautivos a Babilonia? Los príncipes. ¿Por qué es que ellos fueron llevados? Para trabajar en la corte de Babilonia. Había muchos, y los historiadores nos mencionan la cantidad exacta de personas que fueron llevadas a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 24, capítulo 24, versículo 14, nos dice así. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces, los primeros que fueron llevados fueron los príncipes. Y después viene hablando de las otras clases de personas. Los príncipes fueron llevados para un solo propósito: ser consejeros de Nabucodonosor en la corte. Según los historiadores, aproximadamente 18,000 personas fueron llevadas a Babilonia. 18,000. Y miren lo más triste de todo esto, que de entre estos 18,000, quizás algunos murieron en el desierto. La travesía del desierto no es nada fácil. Quizás algunos de ellos se quedaron por el desierto, pero muchos de ellos llegaron hasta Babilonia. Pero lo más triste de todo es que nosotros encontramos en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 3, Daniel 1, 2 y 3, ¿cuántos fieles se quedaron en Babilonia? Solamente 4. Solamente 4 fieles. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Daniel no aparece en este capítulo, en el capítulo 3? Según muchos historiadores, Nabucodonosor, hay algunos que dicen que Nabucodonosor tenía un profundo aprecio por Daniel. Y Nabucodonosor mandó a Daniel a solucionar problemas del imperio en otro país. Hay otros que dicen que Nabucodonosor estaba seguro que Daniel se iba a mantener firme, no se iba a arrodillar. Entonces, ¿qué trató de hacer Nabucodonosor? Divides y vencerás. Vamos a separar, porque en el capítulo 1 la Biblia es muy clara en decir que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y sus compañeros le siguieron. Entonces Daniel dijo, bueno, Daniel es el líder de estos muchachos acá, vamos a mandar a Daniel para allá, y estos muchachos van a adorar a la imagen. Daniel no se encontraba en Babilonia cuando sucede esta historia. Muchos dicen que fue una estrategia de Nabucodonosor en enviar a Daniel a otra nación, porque él sabía que Daniel no se iba a inclinar. Volvamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y ahora nosotros vamos a leer el versículo 8. Daniel capítulo 3,
y el versículo 8, y aquí nosotros vamos a ver algo interesante. Daniel capítulo 3, versículo 8 nos dice así. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Algunos varones caldeos, como yo ya les mencioné, poder político, poder religioso y los falsos profetas se manifestaron para acusar el pueblo de Dios. La persecución del pueblo de Dios en los últimos días empezará ¿por dónde? ¿Por quién? ¿Quién son los primeros que van a empezar a perseguir al pueblo de Dios? La iglesia. Los falsos profetas van a empezar a perseguir el pueblo de Dios en los últimos días. Y aquí el Señor, 600 años antes de nacer Cristo Jesús, aproximadamente 2600 años atrás, el Señor ya nos está hablando lo que iba a suceder en los últimos días. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 14, Daniel capítulo 3, versículo 13 al 14 nos dice así. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Esto que es algo que me hace pensar mucho. ¿Cómo nosotros llamaríamos este evento en los últimos días? El pueblo de Dios es llevado ¿dónde aquí? Ante los concilios, ante los tribunales. Porque esto aquí es un juicio, ¿sí o no? Es un juicio. Y ahora, ¿cuál es el conflicto acá? ¿Cuál es el problema que está habiendo acá? ¿Por qué es que ellos fueron llevados al concilio? ¿Cuál es la pregunta que hace Nabucodonosor? ¿Es verdad que usted no adora a quién? A mi Dios y a la imagen que yo he levantado. Es decir, el problema aquí es un problema únicamente de adoración. Porque el pueblo de Dios aquí no acepta adorar la imagen de la bestia o la marca de la bestia. Ellos decidieron mantenerse firmes ante el decreto que ha dado el líder político religioso. ¿Y quién son los que van a acusar al pueblo? No es el poder civil, sino que son los falsos profetas del protestantismo apóstata. Ellos son los que acusan al pueblo de Dios. Ellos son los que entregan al pueblo de Dios. Y entonces ahora que la iglesia, con su influencia sobre el poder civil, emite un decreto, y el primer decreto aquí, acuérdense que el decreto final se va a separar, van a haber etapas. Primero, viene un decreto que se tiene que adorar, y de ahí no pasa. Después estamos ahora aquí en la segunda etapa del decreto, que el pueblo es llevado quizás a la cárcel y después al tribunal. Porque el pueblo que fue perseguido, fueron a buscar a ellos, los llevaron ante el líder religioso político. Y ahora el pueblo de Dios aquí tiene que defender su fe. Tiene que dar la razón de la esperanza que hay en su corazón. ¿Pero de qué manera? Con mansedumbre y reverencia. Pero firmes. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos tres varones hebreos, esclavos, son llevados ante el poder político para tener que defender. Y aquí ahora yo voy a entrar en un punto muy importante. La sierva del Señor, ella nos habla que hay muchos que están dentro de la iglesia, que cuando sean separados, no van a saber defender su fe. ¿Quién era el líder de los muchachos aquí? Daniel. ¿Qué hacen con Daniel? Vete a un lado, vamos a ver si ellos pueden defender. Porque siempre, ¿quién era que se ponía en la presencia de Daniel? ¿Eran los muchachos? No, del rey. Era Daniel. Podemos ver esto. En el capítulo 1, ¿quién toma la palabra? Daniel. En el capítulo 2, ¿quién entra en la presencia del rey? Daniel. Pero ahora aquí, ¿sabes qué? Vamos a separarlos. Daniel es el líder. Daniel es el que tiene sueños y visiones. Vamos a separar.
y ahora vamos a dejar a ese muchacho a ver de qué están hechos. Y esto va a pasar en los últimos días. Porque es muy fácil hacer una actividad acá sobre sábado versus domingo. Y aquí en la iglesia contestar, es fácil. Estamos entre hermanos. Y si yo no sé, puedo pedir ayuda a alguien. Ahora espere cuando tú estés solo. Otra cosa, Nabucodonosor no era ningún ignorante. Nabucodonosor conocía muy bien, un hombre muy capaz, muy sabio. No crean ustedes que te va a tocar defender el sábado a personas iletradas, a personas ignorantes. No. Te va a tocar defender el sábado sobre doctores de la ley. Hombres que conocen el hebreo, el griego, el arameo. No es sobre cualquier clase de personas que usted, esta aquí yo lo doblo y meto en el bolsillo. Está fácil para mí. No. Será sobre hombres de mucho conocimiento. Porque ahora que ellos están frente a hombres de mucho conocimiento. Y ahora estos hombres aquí tienen que defender su fe, defender su doctrina. ¿Por qué tú no adoras a mi Dios? ¿Por qué tú no adoras a la imagen que yo he construida? A ver, explíqueme, ¿por qué tú guardas el sábado? Explícame, ¿por qué tú no aceptas la autoridad de la iglesia? ¿Por qué tú sigues insistiendo en cosas que fue abolida? Explícame ahora. Y ahora. Y acuérdense, el Espíritu Santo va a traer la memoria, ¿sí o no? Pero lo que tú has estudiado, no es lo que tú has escuchado en la iglesia. Nós já hicimos séries sobre Daniel, séries sobre Apocalipse, séries sobre textos difíceis. Já estuve escuchando, Senhor, ahora tráeme a memória, Senhor, para que eu aqui dê razão de minha creencia. Não, é o que tu has estudado, lo que tu has escudriñado. Has tenido que quemar las pestañas para conocer esto. Não é o que tu has escuchado. Há muitos que dizem, não, lo que yo he escuchado. Así ha dicho el pastor. Así ha dicho el presidente de la iglesia. No, olviden esto. Ahora aquí es cada uno por sí. Aquí no es grupal, es cada uno por sí. Y ahora cada uno, y la sierva del Señor menciona, y muchos entonces se darán cuenta de lo cuán confundidos estaban, de lo cuán confundieron las cosas que ellos habían aceptado como verdad. Miren qué serio es esto. Ellos ven diciendo que esto todavía no nos hemos dado cuenta por una razón. ¿Y sabes cuál es la razón? Todavía no hay persecución. Todavía tú estás adorando a Dios tranquilamente. No estás siendo molestado por nadie por venir a los sábados a la iglesia. Pero llegará un momento en que esto será prohibido. ¿Y ahora? Es en el momento que se separa los niños de los hombres. Y cuando yo hablo niños y hombres, no estoy hablando literalmente, sino yo hablo de los niños espiritual y los maduros espiritualmente. Es algo muy serio. Tener que dar razón de la fe que tú tienes. Versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15 nos dice así. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren aquí algo muy serio ahora. Ahora el decreto llega a su tercera y última etapa. La primera fue solamente un decreto. La segunda es un decreto seguido de persecución. La tercera y última etapa es un decreto seguido de persecución y ¿qué? Y muerte. Y llegará este tiempo. A ver, tienes que darme razón. Pero sí, y les da una oportunidad, un ultimato.
Es decir, Nabucodonosor dijo acá, a mí no me importan las razones que ustedes tengan, no me importa. La ley es esta, tienes que seguir. Si no sigues la ley, ¿qué es lo que les espera? Muerte. Eso es lo que les espera. Y eso sucederá. Ahora la pregunta es, si en tiempo de paz la iglesia se desanima, si en tiempo de paz la iglesia se debilita, si en tiempo de paz la iglesia se escandaliza, ¿qué pasará con el tiempo de persecución? Porque una cosa es ser adventista del séptimo día mientras yo tenga la ley de libertad de religión. Esto es una cosa. Pero dura cosa será en el momento en que esta ley sea anulada en el Congreso. Y diga, todo aquel que no guarde el primer día de la semana, todo aquel que no guarde la santidad del domingo, lo llevaremos al paredón. Ustedes saben qué es el paredón, ¿verdad? No, es poner allá con la venda en los ojos y los soldados con la pistola. Eso es lo que. Fusilado, usted dijo. Entendí exilado. Ok, fusilado, sí. Eso, y ahí, y ahora, ¿qué haremos nosotros? Yo estoy haciendo la pregunta para que usted conteste para sí mismo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Negaremos la fe? ¿O vamos a ser como los demás hebreos que estaban allá y dijeron, Señor, tú sabes que es un decreto de muerte, yo estoy postrándome ante esta imagen, pero tú sabes que mi corazón te está adorando a ti? ¿Será que vamos a hacer esto? Pero tengan por seguro algo. Dios no acepta esto. Dios no lo puede aceptar. Por esto que hoy es el momento de hacer un autoanálisis de nuestra vida. Porque, mis queridos hermanos, vamos a ser sinceros. Nosotros nos desanimamos por cosas muy pequeñas. Por cosas muy pequeñas nos desanimamos. Y la Biblia es muy clara en decir que en los últimos días, ¿quién van a ser los principales acusadores del pueblo de Dios? Los mismos hermanos de la fe. Aquel que quizás tú lavaste los pies en la Santa Cena. Aquel que quizás llevaste a tu casa a comer contigo. Y que hicieron juras y prometieron estar juntos hasta los últimos días. Y que cuando venga la persecución, cuando salga la ley dominical, iban a vivir juntos en el campo. Quizás esta persona te va a traicionar. Y lo que yo voy a decir es que es algo muy fuerte. Es muy fuerte. Y no quiero que nadie se escandalice conmigo, por favor. Pero quizás, ojalá que eso no se cumpla, la persona que está a tu lado te va a traicionar. Mire que será eso. Quizás tu esposa, o tu esposo, o tus hijos te van a traicionar. Pregunto, ¿estás preparado tú para esto? ¿Estás preparado para que la persona en que tú más confías y amas te traicione? ¿Estás preparado para esto? Lamentablemente, hermanos, voy a ser sincero, ninguno de nosotros estamos preparados para esto. Ninguno. Porque lamentablemente, por cosas pequeñas que pasan dentro de la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? A esta iglesia yo no vuelvo más. Es una bola de hipócritas allá. Yo no vuelvo más a esta iglesia. Ahí es puro chismosos, traicioneros. Hermanos, eso nos está dando una señal. No estamos preparados. ¿Por qué es que Jesús, Él nunca se escandalizó? ¿Por qué es que Jesús nunca se decepcionó con la humanidad? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca esperaba nada bueno del hombre. ¿Qué usted cree que Jesús sintió cuando Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te neguen, yo estaré contigo?
¿Qué usted cree que Jesús pensó en este momento? Uy, Pedro, muchas gracias, mi amigo, mi hermano. No, Jesús sabía, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Es que Jesús no esperaba nada bueno de la humanidad, porque Jesús sabe que de nuestro corazón nada bueno sale. Pero lamentablemente nosotros esperamos tanto de las personas que cuando no recibimos lo que esperamos, lo primero que hacemos es, ¿esto es ser cristiano? Ah, no. No. Ya no. Yo la verdad voy a tomar un break. Voy a tomar un descanso. Prefiero estar acá en mi casa leyendo la Biblia que estar junto con hermanos que son hipócritas. Imagínense si estos hombres acá pensaron así. Imagínense estos hombres acá actuasen así. Porque ellos miraron que sus compañeros que atravesaron el desierto con ellos, que participaban del sacrificio vespertino y matutino con ellos, estaban ahí adorando las imágenes, estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos, pero ellos no se escandalizaron, ¿sabes por qué? Porque ellos miraban su vida. Ellos se preocupavam por su condição espiritual. Ellos estavam procurando prepararse para el tiempo de crisis. Pero lamentablemente en la iglesia nosotros esperamos santidad de los demás, pero no vivimos la santidad. Esto es nuestro problema. Por esto es que nos desanimamos. Por esto es que a cada rato, no, ya no quiero ir a la iglesia, porque esperamos santidad de personas imperfectas. Pero la pregunta es, ¿estamos transmitiendo santidad para los demás? ¿Será que yo estoy transmitiendo santidad? Yo no puedo exigir algo que yo mismo no les esté dando a ustedes, porque eso sería hipocresía de mi parte. Yo exigir algo de la iglesia que yo mismo primeramente no le esté dando. Esto es hipocresía. Y el cielo no es así. El cielo, antes de pedir, el cielo da. Y después el cielo pide. Pero el cielo pide lo que le da. Si el cielo da amor, Él va a pedir amor. Si el Señor da su vida por nosotros, ha dado su vida, Él va a pedir que nosotros demos su vida para Él. El Señor nunca va a pedir algo que primeramente Él no haya hecho por ti. Por esto es, mis queridos hermanos, que lamentablemente la iglesia se desanima tanto, que hay una frialdad espiritual en nosotros, que hay una tibieza profunda en la iglesia, que la iglesia se encuentra en un sueño espiritual. Es por esta razón que exigimos de los demás algo que no vivimos. Este es nuestro problema. Por esto que en la Biblia hay una diferencia entre tener fe y vivir la fe de los demás. Nosotros hablamos de la fe de los héroes de la Biblia. Hablamos de la fe de ellos y hablamos muy bonito de la fe de ellos, pero la pregunta es, ¿qué es más importante, hablar de la fe de ellos o tener la fe que ellos tenían? Tener la fe que ellos tenían. Pero nosotros no hacemos esto. Nosotros lamentablemente hablamos de la fe de Daniel, hablamos de la fe de Abraham, hablamos de la fe de Noé, de Enoch. Pero la pregunta, ¿y nosotros estamos procurando vivir como ellos? Esa es la pregunta. Versículo 19, Daniel capítulo 3, versículo 19 nos dice así. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mi pregunta que yo les hago aquí es, ¿por qué razón Nabucodonosor aquí se convierte en un demonio? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la explicación para esto? ¿Qué es lo que enfureció tanto a Nabucodonosor? La respuesta de estos hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? De este asunto, oh rey, no necesitamos ni hablar. Nosotros no adoramos tu imagen, no adoramos a tus ídolos. Y nuestro Dios, si Él quiere, ¿qué le haría? Nos puede librar. Y si no, sepa, oh rey, que jamás adoraremos
a tu imagen y a tus ídolos. Ahora la pregunta que yo les hago y con esto vamos a finalizar. Estos jóvenes se prepararon para esto. ¿La preparación de ellos vino antes o fue en el momento que ellos se prepararon? Antes. La preparación para la crisis final es antes. Pero ¿sabe lo más triste de todo? Y eso yo he escuchado de muchos adventistas del séptimo día. De muchos. Cuando salga la ley dominical, entonces me prepararé. Cuando yo empiece a escuchar de una ley que se va a promulgar en el Congreso allá en Estados Unidos, en nuestro caso no podemos hacer esto, aquí en Estados Unidos, entonces, Señor, yo me preparo. Es tiempo, demasiado tarde, demasiado tarde. Lamentablemente, hay muchas personas, hay muchos que no pueden defender su fe, no saben defender su fe, no se están preparando para defender su fe y cuando empiece la crisis entonces se van a querer preparar. Es demasiado tarde. La preparación es ahora, no, ayer. Ayer. No hay que dejar que empiece a venir, como el mismo Señor Jesucristo, usando las señales para su venida, ¿no? Y el apóstol Pablo también habla como dolores de parto. Un padre y una madre prudente, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a tener todo preparado antes que empiecen las contracciones. Ya van a tener todo listo en la puerta para arrancar al hospital. De igual manera, mis hermanos, este mundo, este planeta, la sociedad, la religión nos está dando contracciones de que algo muy importante está por suceder. El mundo nos está dando señales. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia? La actitud de la iglesia es: mi Señor tarda en venir. Y entonces va a echar su siesta. Sinceramente, yo no sé cómo es tu condición espiritual. Yo no sé cómo está tu relación con tu Creador. Yo no sé cómo está tu vida en la parte espiritual. Tú sabes si tú te estás preparando, si estás preparando o si no estás preparando, si no te estás preparando. Tú lo sabes. Pero en esta hora quiero hablar de una forma muy especial para aquellos que saben, que están seguros de que no están preparados y de que no se están preparando. Quiero hablar. Y no sé si hay alguien aquí en esta mañana que está en esta condición. Pero te quiero hacer un llamado. Mi querido hermano y mi querida hermana, ahora es el momento para que tú te prepares. No dejes pasar el tiempo. No sé si quizás tú estás desanimado en la fe. Quizás algo ha pasado en tu vida espiritual que te ha desmotivado. Yo no sé. Pero la Biblia es muy clara en decir: Cristo está a las puertas. Cristo ya viene. Pero tú no tienes que preparar para la segunda venida de Cristo. Tú tienes que preparar para antes de la segunda venida de Cristo. Hay muchos que dicen: no, yo me voy a preparar para encontrarme con Cristo. No, esa no es la preparación que el Señor te pide. La preparación que el Señor te pide es para los eventos que van a suceder. Porque si tú te preparas para los eventos que van a suceder, mi hermano y mi hermana, cuando Cristo venga, tú ya estarás listo. Tú ya estarás listo. Y en esta mañana aquí yo me comprometo contigo, si hay algo en que yo te pueda ayudar, si hay algo en que pueda apoyarte, yo estoy acá para apoyarte, para servirte. Si hay en algún aspecto, sea con oración, con consejo, lo que sea. Hermanos, nosotros aquí, la salvación es individual.
La salvación yo sé que es individual, pero la Biblia nos dice que hay que orar unos por los otros. Hay que andarnos preparados, hay que prepararnos. Porque, mi querido hermano, será muy triste cuando venga la persecución y que tú te des cuenta de que no te preparaste. Pero ahí le voy a decir algo demasiado tarde. Porque Cristo Jesús ya salió del santuario celestial. Cristo Jesús ya dejó de interceder. Y en este momento van a haber muchos que tendrán hambre y sed de la palabra de Dios. Pero ya es demasiado tarde. Ojalá que esto no suceda con nosotros. Ojalá que esto no pase con nosotros. Pero hay otra cosa muy triste, hay otra profecía muy triste. En Apocalipsis capítulo 18, en que dice que el último llamado que el Señor va a hacer, que el Espíritu Santo va a hacer, no es dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y el Espíritu Santo llamará a los que están afuera. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a tomar el lugar de aquellos que no se prepararon. Y yo no quiero que ninguno de nosotros aquí en esta mañana vengamos a perder nuestro lugar. Pero esta es una profecía. Y esta profecía, lamentablemente, quieras tú o no, le guste o no, esta profecía se va a cumplir. Hay muchos de los que están sentados en las sillas de la iglesia que dejarán su lugar para nunca más volver a pertenecer a las filas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una profecía que estrellas que un día brillaron se apagarán para nunca más volver a brillar. Todas estas profecías es para la iglesia, es para nosotros. Y el Señor nos llama para la preparación final. Necesitamos, porque esa es la preparación final. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo escuchaba a los predicadores, a los pastores llamando a los niños y a los jóvenes: niños, jóvenes, vengan a prepararse para alistarse para el ejército de Cristo. Este llamado ya se acabó, este llamado se quedó obsoleto. El llamado ahora es: el Señor marcha. ¿Cuántos están listos para marchar con su Señor? ¿Cuántos se alistaron en el ejército de Cristo? Ese es el llamado ahora. La pregunta es: ¿estás listo tú para marchar junto con el Señor? ¿Estás listo tú para el encuentro con su Señor? Si tú no estás, el Señor hoy, en esta mañana, te está llamando. Porque tú y yo no sabemos qué pasará mañana. Tú y yo no sabemos, no tenemos la vida comprada. Y puede que salgamos de la puerta para afuera. Y no quiero ser fatalista ni dramático, pero mis queridos hermanos, podemos salir y se acabó todo. Y ahora la pregunta es: si tú y yo, y con esto finalizo, si tú y yo hoy pasarmos al descanso, ¿cuál será nuestro destino eterno? Conteste para ti. ¿Cuál será el destino eterno de tu vida si hoy tú pasas al descanso? Que el Señor nos ayude en nuestra preparación. Que el Señor nos dé, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que vengamos a prepararnos para aquel glorioso día cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez para buscar a su iglesia. Y deseo, no solo yo, sino que ustedes también, junto conmigo, estemos de brazos abiertos y pronunciamos estas palabras: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en esta hora quiero invitar a los que puedan a que nos pongamos de rodillas para finalizar con la oración. Amado y santo Dios, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque siempre tú nos envías palabra de amonestación. Siempre usted nos envía, Señor, palabras de preparación. Y en esta hora queremos, antes de cualquier cosa, Señor, pedir perdón si hemos negligenciado el tiempo de gracia que tú nos has dado. Señor, tú conoces la condición espiritual de cada persona aquí. Tú conoces las luchas y las debilidades espirituales que cada uno aquí tiene.
Tú conoces, Señor, los pecados, sabes los pecados que debemos abandonar. Y en esta hora, Señor, te damos la autorización para que tu Espíritu entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida y saque de nosotros todo lo que no proviene de ti. Saque de nosotros todo lo que nos está aislando, Señor, de la preparación final. Que tu Santo Espíritu, Señor, quite este corazón de piedra, este corazón duro que nosotros tenemos, y que ponga un corazón de carne dispuesto a obedecer tu santa ley. Que tú puedas escribir en nuestros corazones y en nuestras mentes tu santa ley para que no vengamos a pecar contra ti. Señor, y en esta hora quiero pedir de una forma muy especial por aquel que está desanimado en la fe, aquel que ha perdido su primer amor, aquel que por estar viendo cosas en la iglesia que lo ha desanimado, que tú lo animes, que tú lo levantes. No permita, Señor, que nosotros vengamos a mirar a los hombres, a los líderes espirituales. No, Señor, que vengamos a mirar únicamente al Emmanuel, el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Que no miremos a la derecha ni a la izquierda, mucho menos siquiera, Señor, mirar para atrás, porque esos son los que van a perder la corona de la vida. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia, de la condición espiritual en que nos encontramos. Y prepáranos. Y que nos preparemos también para la segunda venida de Cristo. Todas estas bendiciones te pedimos no porque tengamos méritos, Señor, porque no hay méritos alguno en nuestras vidas, pero pedimos en la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.